Estoy bajo acá, ¿no? Tiene la palabra el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Guillermo Francos. Muchas gracias, presidente, presidenta. Buenos días a todos los miembros del Senado. Lo primero que dice, presidenta, es que pedimos una silla más alta o un escritorio más bajo porque no es lo habitual, me parece, pero vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Doctor Francos, antes de iniciar, si le parece, vamos a tratar de hacer el cambio. Sí. No, tiene unas patas adicionales del escritorio, pero no se las pusieron a la silla. Bueno. No lo sé. No, yo no hago culpas a nadie. Ahora vamos a reemplazar la silla. No hay problema. Bueno, si me permiten, voy a comenzar con el informe. En este año y medio que llevamos frente al gobierno, hemos logrado transformaciones para muchos impensadas en la Argentina, de los dos lados. Bueno, me disculpan un segundo, me sacan los suplementos. Ahí estamos, perfecto. Ahí sí, ahí está. Ahí está. Ahí estamos mucho mejor. Hoy tenemos un país radicalmente distinto al que recibimos en diciembre del 2023, con una macroeconomía ordenada y en pleno proceso de crecimiento. En el último tiempo, la inflación se desplomó, como todos ustedes saben, la pobreza bajó y los salarios siguen en alza. Ahora, el Estado acompaña al sector privado y garantiza a los argentinos la libertad de invertir, comprar divisas y disponer como prefiera de sus ahorros. Gracias a todo esto miramos no solo el presente, sino también el futuro con esperanza, convencidos de que estamos construyendo las bases de un país libre y próspero. Antes de detallarles nuestros últimos actos de gobierno, quisiera detenerme un momento para analizar los principales datos macroeconómicos de la actualidad. De acuerdo a la última medición comunicada por INDEC, la inflación del mes de mayo fue del 1,5%, el nivel más bajo registrado de los últimos 5 años. Inclusive si se excluye el efecto particular sobre el IPC en los primeros meses de la pandemia, la inflación mensual fue la menor desde noviembre del 2017. Durante los primeros 5 meses del año, la inflación acumulada total fue del 13,3%, la más baja para este periodo del año desde el 2020. Al mismo tiempo, el índice de precios mayoristas registró en mayo un descenso del 0,3% y una variación interanual del 22,4%, la menor desde diciembre del 2017. Estos datos demuestran con claridad el impacto profundo y efectivo de las políticas económicas y monetarias implementadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo. Sin lugar a dudas, los resultados reflejan lo que el presidente Javier Milei aseguró desde un principio. La inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. En un año y medio, luego de que la inflación afectara por demasiado tiempo la vida de los argentinos, logramos terminar con este flagelo sin precios cuidados, sin emisión, sin cepo cambiario y con una política clara, concreta e innegociable, el equilibrio fiscal. El resultado del programa económico también lo vemos con claridad en los niveles de superávit primario y financiero. En mayo, el sector público nacional registró un superávit primario de 1.696.917 millones de pesos.
y un superávit financiero de 662.123 millones de pesos, lo que permitió que en los 5 primeros meses del año se acumulara un superávit financiero de 0,3% del PBI y un superávit primario de aproximadamente 0,8% del PBI. En este punto quiero hacer un paréntesis para referirme al estado calamitoso en el que encontramos nuestro sistema previsional, así como también al daño que genera en el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica la iniciativa de reforma jubilatoria e incremento del bono que fue aprobado en diputados. Según datos oficiales, en nuestro país tenemos 1.862.000 jubilaciones otorgadas sin moratoria y 3.912.000 jubilaciones otorgadas con moratoria. Esto implica que hay más jubilaciones por moratoria que por aportes, en una proporción de 2:1. Si sumamos las pensiones, tenemos un total de 3.384.000 beneficiarios sin moratoria y 4.110.000 con moratoria. Los datos demuestran con claridad que estamos frente a un sistema deficitario e inviable. Solo entre la modificación de la fórmula jubilatoria y el incremento del bono impactaría en un 0,8% del PBI. El desplome en los datos de inflación y la consolidación del superávit primario y financiero lo atravesamos sin resentir los niveles de actividad económica. El informe de avance del nivel de actividad del INDEC señaló un crecimiento del PIB para el primer trimestre del 5,8% en relación al mismo periodo del 2024 y a la vez una mejora de 0,8% con respecto al periodo anterior en la medición desestacionalizada. Entre otros puntos, se destacó en la medición interanual el crecimiento de 11,6% del consumo privado y de un 2,9% en relación al último trimestre del año anterior. En abril de este año, el índice de producción industrial manufacturero evidenció una suba del 8,5% con respecto al mismo mes del año anterior, en lo que fue la quinta mejora interanual consecutiva del indicador. Acumuló así un alza del 6,7% en el primer cuatrimestre del año. Del mismo modo, en lo que respecta a la construcción, esta arrojó en abril de este año una mejora del 25,9% en relación al mismo mes del 2024, en lo que constituyó la tercera mejora interanual consecutiva. De este modo, en el primer cuatrimestre del año, la actividad de la construcción acumuló un alza del 10,4%. La reactivación de la actividad económica se refleja con claridad en la reaparición de la demanda de crédito genuino por parte del sector privado. Según informó recientemente el Banco Central de la República Argentina, durante el primer trimestre del 2025 el crecimiento real del crédito al sector privado, 10,4%, superó la variación registrada para el mismo periodo en los últimos 20 años, tanto a nivel agregado como en todos los grupos de entidades financieras. En materia salarial, de acuerdo al índice de salarios publicados por el INDEC, en el primer trimestre del 2025, el aumento promedio general superó a la inflación del mismo periodo en 1,4 puntos porcentuales. La brecha entre ambas variables se incrementa si miramos los últimos 12 meses computados, desde abril del 2024 a marzo del 2025, donde la diferencia es aún mayor. En dicho tiempo, los salarios subieron un 85,7%, con una diferencia favorable de 29,8 puntos porcentuales por encima de la inflación, que fue del 55,9%. Este incremento real del salario, son datos del INDEC, este incremento real del salario se reflejó en todas las categorías de trabajadores,
privados registrados y no registrados y sector público. Lo digo por su sonrisa, senadora. Como resultado, vimos en la Argentina una caída marcada en los niveles de pobreza e indigencia. Uno de los logros más importantes de este gobierno, además del desplome en los niveles de inflación. En el segundo semestre del 2024, de donde surgen las últimas mediciones oficiales, la pobreza bajó de 52,9%, la cifra más alta en los últimos 20 años, al 38,1%, lo que implicó una caída de 14,8 puntos. Esto representó que 7 millones de argentinos hayan salido de la pobreza en nuestro primer año de gobierno. Asimismo, la última medición de la Universidad Itela, actualizada con los datos de mayo de las canastas básicas total y alimentaria, ratifica la tendencia positiva en el índice, al estimar que para el semestre comprendido entre diciembre del 2024 y mayo del 2025, nuestro país registró niveles de pobreza del 34,9% y una indigencia del 7,9%. Es claro que son datos todavía altos, pero está clara la tendencia a la baja. Estos datos reflejan también la enorme labor llevada adelante desde el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Petovelo, quien con mucha audacia avanzó en la eliminación de los intermediarios en la entrega de asistencia social y puso en marcha un sistema efectivo y transparente para llegar a quienes más lo necesitan. Según datos oficiales, durante la gestión anterior, el 50% de la ayuda social se distribuía a través de unidades ejecutoras del programa Potenciar Trabajo, comedores y o cooperativas, mientras que solo el 50% se transfería de manera directa. Hoy, el 93,5% de los recursos se transfiere de manera directa a las familias que más lo necesitan. De este modo, terminamos con los gerentes de la pobreza y su extorsión sobre los beneficiarios de programas sociales, quienes sufrían prácticas intimidatorias y eran obligados a participar en marchas y actividades políticas bajo amenaza de perder sus beneficios. En materia de política económica, quiero destacar en primer lugar el plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos que le devuelve la libertad a los ciudadanos de utilizar su dinero sin brindar explicaciones. En concreto, esta medida amplió, simplificó e incluso en algunos casos eliminó los umbrales de información solicitada por ARCA sobre compras y transferencias. Se trata de un cambio de régimen que le permite a los argentinos disponer de sus ahorros tal como deseen, sin temor a ser perseguidos por el Estado Nacional. En este sentido, ya avanzamos con la firma de 17 convenios con provincias que adhirieron al régimen simplificado de ganancias. Esto posibilita que las administraciones provinciales puedan acceder a datos estratégicos para mejorar su recaudación. En contrapartida, aquellas jurisdicciones que no se sumen al régimen quedarán excluidas del acceso a la información sobre facturación y consumo por encima de los 50 millones de pesos, según lo establecido por ARCA. De este modo, consolidamos una arquitectura fiscal basada en la presunción de inocencia y en la libertad de disponer del propio patrimonio. Al adherir las provincias, se integran un sistema que privilegia la eficiencia y la autonomía económica individual. La invitación a los gobernadores que aún no firmaron sigue abierta para construir un nuevo federalismo con reglas claras, respeto mutuo y transparencia real. En paralelo, hemos presentado el proyecto de principios de inocencia fiscal en este honorable Congreso, que blindará a los ahorristas argentinos ante futuras administraciones. Como explicaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Juan Paso, la iniciativa cuenta con dos esquemas. El primero refiere al cambio de paradigma en el régimen general y modifica los umbrales por los cuales el Estado puede perseguir por evasión, mientras que el segundo protege al nuevo régimen simplificado del impuesto a las ganancias de futuros cambios en la legislación. De aprobarse este proyecto, de un total de 7.000 causas que hoy están abiertas en el fuero penal tributario,
quedarán en curso aproximadamente 200, que son aquellas que implican una evasión real y significante. No quiero dejar de recordar que hace pocos meses nos deshicimos finalmente del cepo cambiario, que durante años limitó el funcionamiento normal de la economía argentina. Esto deriva no solo en una mayor libertad para los argentinos, sino que también generará un aumento de las inversiones, del trabajo genuino y del desarrollo económico. Por otro lado, en materia impositiva, avanzamos en la eliminación de los derechos de exportación al 88% de los productos industriales. Se trata de 4.411 mercaderías que ya no pagarán retenciones de entre el 3 y el 4,5% de su valor. Esta medida impacta principalmente en más de 3.500 empresas, principalmente pymes, que representan el 40% de las empresas exportadoras argentinas. También extendimos la rebaja de retenciones para la cosecha fina hasta el 31 de marzo del 2026, afectando así las exportaciones de trigo y cebada, que junto a sus derivados acumulan alrededor de 4.000 millones de dólares por año, cerca de un 5% del total de las exportaciones argentinas. Como señaló el presidente Milei a comienzo de año en la muestra Expoagro, el campo es uno de los pilares de nuestro modelo de expansión. Medidas como la salida del cepo o la reducción o eliminación de las retenciones de nuestras economías regionales hacen que Argentina sea hoy una tierra de oportunidades y progreso. Somos conscientes de que aún hay mucho por hacer, incluyendo la eliminación de los impuestos a las exportaciones. Sobre la base del déficit cero y de la emisión cero, trabajamos todos los días para sacar el peso del Estado de las espaldas de los productores. En cuanto a los bienes de capital, días atrás anunciamos una reducción de aranceles a 27 bienes de capital que tenían una alícuota de entre el 20 y el 35%. Entre los más destacados se encuentran ascensores, ventiladores industriales, maquinaria para la industria metalúrgica, depuradores de gases y equipos de limpieza de cañerías utilizados en la industria petrolera, entre otros. De este modo, desde el inicio de nuestra gestión, bajamos los aranceles a más de 1.000 productos. También dimos pasos significativos en la eliminación de los aranceles para celulares y computadoras importadas. En una primera etapa, estos se redujeron de un 16% a un 8%. En una segunda etapa, desde el 15 de enero del año próximo, los aranceles se llevarán a cero. También se reducirán los impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aires acondicionados importados del 19 al 9,5%, y para aquellos producidos en Tierra del Fuego del 9,5% a cero. Con estas medidas, el precio de los dispositivos electrónicos importados bajará alrededor de un 30%. No quiero dejar de mencionar en este informe el enorme impacto que tuvo en nuestro país la implementación del RIGI. Desde su reglamentación se presentaron 14 proyectos de litio, energías renovables, minería, hidrocarburos y acero en diferentes provincias por un total aproximado de 16.200 millones de dólares. Esto evidencia la importancia de garantizar condiciones de inversión, lograr credibilidad y generar confianza en el mundo. Gracias a esta normativa, Argentina despliega su potencial en un contexto de seguridad jurídica y transparencia. Solo para destacar uno de los más importantes, el pasado 21 de marzo, el Ministerio de Economía aprobó el proyecto para la construcción del Vaca Muerta Oleoducto Sur, que encabeza YPF junto a Vista, Pampa Energía, PAE, Chevron, Pluspetrol y Shell Argentina. Este oleoducto permitirá incrementar la producción no convencional de petróleo y crear una plataforma exportadora de energía al llevar el petróleo de Vaca Muerta hasta las costas de Punta Colorada en la provincia de Río Negro. Para ello se invertirán alrededor de 3.000 millones de dólares para exportar más de 550.000 barriles de petróleo por día a partir del 2027. Como parte del RIGI también aprobamos
el primer barco del proyecto del consorcio Southern Energy, en el que están asociados YPF, PAE, Pampa Energía y la británica Harbour con la noruega Golar, por el que se prevé exportar el gas de Vaca Muerta procesado en el Golfo de San Matías, en la provincia de Río Negro. Además, la compañía está evaluando la llegada de un segundo buque con este proyecto. Nuestro país da un paso significativo en su potencial energético con la confirmación de uno de los proyectos de GNL flotantes más grandes del mundo. Como resultado, hacia finales del 2028, Argentina podría estar licuando 28 millones de metros cúbicos de gas natural por día. Se estima que con los 2 barcos en producción, el país estará exportando 2.500 millones de dólares por año por los próximos 20 años, lo que implicaría también la construcción de un nuevo gasoducto dedicado a abastecer a los 2 buques de licuefacción apostados en la costa rionegrina. En este marco, quiero destacar también la excelente gestión de Horacio Marina en YPF, empresa que a fines del 2024 presentó sus resultados con ganancias de 2.393 millones de dólares y un incremento en la rentabilidad del 15% respecto al año anterior. En los últimos días, durante el viaje del presidente Milei a Italia, se concretó la firma de un acuerdo entre las petroleras YPF y Eni que prevé exportaciones por más de 100.000 millones de dólares para la Argentina durante 20 años. Lejos de viejas épocas de déficit y de despilfarro, YPF se ha consolidado como el mayor productor de petróleo no convencional y el mayor exportador de petróleo de la Argentina, con un aumento del 174% interanual. En esta línea, cabe destacar que Vaca Muerta registró el mes pasado un récord de producción, con 448.000 barriles de petróleo por día, un 22,5% más que en mayo del 2024. La producción nacional también mostró un crecimiento interanual del 9,1%, con 755.000 barriles por día. En síntesis, gracias a contar con reglas claras y a tener una macroeconomía ordenada, el sector energético vuelve a ser protagonista en la matriz productiva y económica de la Argentina. En el primer trimestre de este año tuvimos niveles récord de producción de petróleo. Alcanzamos los 67 millones de barriles, el mayor valor desde el 2022. En materia de producción de gas licuado de petróleo, por ejemplo, nuestro país se consolidó como un referente de este sector a nivel regional de 2002. En materia de producción de gas licuado de petróleo, por ejemplo, nuestro país se consolidó como un referente de este sector a nivel regional, siendo el único de toda Latinoamérica que en el 2024 no necesitó importar este producto, ya que la demanda interna fue cubierta con la producción nacional. Asimismo, en el primer cuatrimestre del 2025, las ventas al exterior de combustibles y energías representaron un 14,3% del total de las exportaciones argentinas. De enero a abril, las exportaciones del rubro alcanzaron los 3.634 millones de dólares y experimentaron un crecimiento del 20,5% en cantidades con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto permitió un crecimiento de 10,4% en el valor total exportado, pese a la baja del 8,4% en el precio de los productos. Como resultado de este escenario auspicioso, informes elaborados en base a datos del INDEC dieron cuenta de un superávit energético de 2.684 millones de dólares para el primer cuatrimestre del 2025. En cuanto a la balanza comercial energética, en mayo, Argentina tuvo un saldo positivo de 345 millones de dólares, alcanzando así los 3.015 millones de dólares en los primeros 5 meses del año. Cabe recordar que nuestro país viene de acumular en el 2024 un superávit de la balanza comercial energética
de 5.668 millones de dólares, gracias al crecimiento de las exportaciones y una importante reducción de las importaciones. Para acompañar el crecimiento del sector energético, el Gobierno anunció semanas atrás la licitación para ampliar el gasoducto Perito Moreno y llevarlo a su máxima capacidad operativa, ampliando su capacidad de transporte de gas en 14 millones de metros cúbicos por día. La licitación fue lanzada mediante la empresa Energía Argentina. Se realizará con financiamiento privado e implicará una inversión de más de 700 millones de dólares. Otra área en la que avanzamos con medidas de desregulación en el transporte, en especial en el sector aerocomercial. Recientemente publicamos un DNU para reformar el Código Aeronáutico y simplificar, actualizar y desregular normas con más de 50 años. También ajustamos los tiempos máximos de vuelo y los periodos de descanso de las tripulaciones para alinearlos al estándar internacional. A su vez, otorgamos mayor libertad a los operadores para organizar y dirigir la operación, lo que generará más competencia y más oferta de servicio. De este modo, apostamos por la modernización del sector aéreo y la simplificación de trámites en la industria para lograr, así, no solo el ingreso de nuevas líneas aéreas, sino también de nuevos operadores de rampa y otros servicios aeroportuarios. Con la implementación de estas medidas y la adopción de la política de cielos abiertos, se abrieron 7 nuevas rutas comerciales y se incrementaron las frecuencias de diversas rutas ya operativas. No quiero dejar de destacar el enorme impulso del campo y la agroindustria argentina, eje central del progreso y el crecimiento macroeconómico del país. Durante el primer trimestre de este año, el volumen exportado de productos agroindustriales de Argentina fue de 25,4 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 11% respecto del mismo periodo del 2024. Desde el inicio de nuestra gestión y de acuerdo con los últimos datos disponibles del mes de mayo, se lograron abrir 31 nuevos mercados y reabrir el mercado chino de carne aviar. En cuanto a la producción y la exportación de maquinaria agrícola, durante el primer trimestre del 2025 se alcanzó una facturación de 512.000 millones de pesos, lo que marca un incremento de prácticamente el 90% en relación con el mismo trimestre del 2024. A su vez, en este mismo periodo, el total de unidades vendidas, nacionales e importadas, de todos los segmentos de maquinaria registran subas del 58,1%, las sembradoras 43,8%, los implementos 36,4% y los tractores 19%. Tal como lo hacemos con otros sectores de la economía, desde el Gobierno Nacional trabajamos para acompañar la potencia del campo y la producción agroindustrial argentina, con la derogación de una enorme cantidad de normas vetustas y obsoletas que no hacían más que poner obstáculos y quitarles competitividad al sector. Por citar un caso reciente, eliminamos el registro único de la cadena agroindustrial, el RUCA, que desde el 2017 registraba y controlaba a todos los operadores comerciales del sector agroindustrial. La medida evita la duplicación de registros y reduce trámites innecesarios. Así, la información de los productores y operadores comerciales de la cadena de granos se unificó con el Sistema de Información Simplificado Agrícola, lo que reduce la carga administrativa para el Estado Nacional y simplifica los trámites para los productores. En este tiempo también desburocratizamos el comercio de granos. Redujimos los aranceles a los herbicidas y eliminamos aranceles claves para abaratar el costo de los fertilizantes. En materia de financiamiento, junto al Banco Nación, liderado por Daniel Tillar, lanzamos créditos específicos para el sector
e impulsamos el leasing para la adquisición de maquinaria. Solo en lo que va del año, desde la entidad, se desembolsaron 370 millones de dólares en financiamiento de maquinaria agrícola. Se trata de 3.000 créditos de todo el país para unas 2.900 operaciones en total, números que baten todos los récords. Además, desde el Gobierno Nacional presentamos un programa para que los pequeños y medianos productores de cerdo puedan acceder a préstamos por hasta 200 millones sin necesidad de contar con avales adicionales. Todas estas medidas brevemente descritas tienen en común un único objetivo: generar las condiciones de estabilidad y seguridad jurídica para potenciar un proceso virtuoso de inversiones privadas que vuelva a ser de la Argentina una nación grande y atractiva para todo el mundo. La presidencia de Javier Milei implica una revalorización del rol que el sector privado y el mundo empresarial ocupa en el desarrollo y el crecimiento económico. En otras palabras, es un reconocimiento a quienes producen e invierten, a quienes generan oportunidades, a quienes crean puestos de trabajo y apuestan todos los días por un país próspero y pujante. Todas estas transformaciones en el escenario macroeconómico argentino también fueron posibles gracias a una política exterior fuertemente estratégica implementada por el canciller Gerardo Huerta y su equipo, que no solo nos permitió abrir nuevos mercados, sino que también nos convirtió en un faro de confianza para las principales potencias del mundo. Junto con el plan de reformas que impulsamos desde el primer día de gobierno, esta administración se comprometió con una política exterior basada en la apertura económica y la reinserción plena de la Argentina en el mundo. Desde que iniciamos la gestión, nuestro eje de trabajo en esta materia fue impulsar una visión alineada con los valores de la libertad, el respeto a los derechos individuales y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Esto constituye la piedra basal de nuestra nueva inserción internacional, cimentada en la búsqueda de un futuro de libertad, seguridad y prosperidad. Con este fin, fortalecimos nuestros lazos con las democracias occidentales y reafirmamos nuestro alineamiento con aquellos países que respetan los derechos individuales, sin que esto implique quitarle a los argentinos la libertad de elegir y entablar relaciones con socios comerciales. Hoy, nuestro país cuenta con el respaldo de las principales potencias de Occidente. Así lo demuestran los sucesivos encuentros mantenidos entre el presidente Milei y su par estadounidense y las visitas a la Argentina de la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, y del presidente francés, Emmanuel Macron. No quiero dejar de mencionar la relación estratégica construida con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, emblema de la lucha contra el crimen organizado en la región. Quiero destacar además los resultados obtenidos en el último viaje internacional del presidente, el que mantuvo encuentros con Giorgia Meloni, con quien firmó el Plan de Acción Italia-Argentina 2025-2030, con el Papa León XIV, quien confirmó su intención de visitar próximamente la Argentina, y con su par francés Emmanuel Macron, con quien anunció la firma de un acuerdo para facilitar inversiones francesas en litio y otros minerales críticos. Así como también el fortalecimiento de relaciones estratégicas en materia de energía nuclear, que buscan acelerar el plan nuclear argentino y consolidar lo dialogado por funcionarios nacionales con líderes empresariales y políticos del ecosistema nuclear francés. Asimismo, en su paso por Israel, el presidente Milei mantuvo encuentros con el presidente de Estado de Israel, Isaac Herzog, y con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Junto a ellos, el presidente reclamó por la liberación de los 4 argentinos que aún están secuestrados por Hamás en Gaza y anunció el traslado de la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén. El apoyo de la comunidad internacional a las políticas implementadas por este gobierno también se refleja en el acompañamiento brindado por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el BID y el Banco Mundial, con los cuales recientemente cerramos acuerdos claves para la consolidación de nuestro programa económico
que posibilitó, entre otras medidas, la salida del cepo. A su vez, el presidente recibió en nuestro país al secretario de Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en lo que fue su segundo viaje al exterior desde el inicio de su gestión. En este punto, quiero destacar especialmente las conversaciones mantenidas con Estados Unidos para una baja recíproca de aranceles comerciales. En los últimos días, funcionarios de Cancillería y del Ministerio de Economía se reunieron con autoridades norteamericanas con el foco puesto en mejorar las condiciones de comercio entre ambos países. El objetivo de estos encuentros, que continuarán, es fortalecer relaciones comerciales, mejorar el desempeño de nuestras exportaciones y establecer reglas claras, no solo para el comercio, sino también para las inversiones. Nuestra intención como Gobierno es brindar previsibilidad y estabilidad al sector privado que comercia bajo estas reglas o que quiere invertir en la Argentina. También avanzamos en el trabajo conjunto en materia de salud. Hace pocos días recibimos la visita oficial del secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Robert Kennedy, quien mantuvo una reunión con el presidente Milei, el canciller Wertheim y el ministro de Salud, Mario Lugones, para establecer una serie de ejes de trabajo que nos permita avanzar hacia un sistema sanitario más libre, transparente y focalizado en la prevención. Estos vínculos comerciales, económicos y políticos se sustentan no solo sobre valores compartidos, sino también sobre una relación geopolítica fuerte. Para ilustrarlo, vale mencionar la visita a la Argentina del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Halsey, en abril de este año, momento en el que se reunió con el presidente Milei y el ministro de Defensa Luis Petri. También mantuvo un encuentro con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac, con el fin de impulsar una agenda de trabajo común en materia de defensa y reforzar la colaboración militar en pos de la región y de los intereses compartidos entre ambos países. Este breve repaso de los hechos recientes evidencia el rol que Argentina recuperó en un escenario global sumamente complejo, en especial para los países en desarrollo y para las economías emergentes. También lo demuestran los lazos mantenidos con China, con quien meses atrás renovamos nuestro swap por un año. Esto último, junto con los acuerdos alcanzados con el Fondo y otros organismos multilaterales, le permitió al Banco Central reducir los riesgos en nuestra transición hacia un régimen monetario y cambiario sostenible en un contexto internacional que entendemos es desafiante para el flujo de capitales externos. Por otro lado, en materia de seguridad, considero importante señalar que en 2024 alcanzamos la tasa de homicidios más baja de la historia argentina, con 3,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. El número fue también el más bajo de todo el continente sudamericano. Este año, la tendencia se consolida a la baja. Durante el primer trimestre de 2025, los homicidios se redujeron un 9,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Con el Plan Bandera, en 2024, los homicidios en Rosario disminuyeron un 65%, mientras que cayeron un 75% en las zonas de despliegue de las fuerzas federales. Recientemente, la ciudad santafesina se convirtió en la primera de todo el país en donde se aplicará la ley antimafia, lo que permite declarar como zona sujeta a investigación especial e incrementar la presencia de fuerzas federales. En nuestras fronteras fortalecimos los controles, incrementamos el despliegue de las fuerzas federales e implementamos una estrategia de abordaje criminal coordinado. En el límite con Brasil, en la provincia de Misiones, pusimos en marcha el Plan Guacurari para restablecer el orden en una de las zonas más permeables del país, en donde confluyen delitos federales como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y el tráfico de armas y de divisas. En lo que va del año, ya se hicieron más de 2.500 intervenciones, se detuvieron más de 300 delincuentes y se incautaron 3.500 kilos de cocaína. Estos resultados concretos se deben a las firmes políticas impulsadas por la ministra Patricia Bullrich para combatir la inseguridad. Queremos un país
en el que la violencia, el crimen y la impunidad no sean moneda corriente. En esta Argentina, quien las hace las paga. En esta línea, recientemente anunciamos la creación del Departamento Federal de Investigaciones, división de la Policía Federal Argentina, que tendrá como misión principal de investigación profunda del crimen organizado y de los delitos federales, con fuerzas especialmente formadas para ello. Gracias a la gestión de este Gobierno, no solo avanzamos en la desarticulación de las bandas criminales que operan en nuestro país, sino que también llevamos a nuestras fuerzas de seguridad a los más altos estándares de profesionalismo y profundizamos su articulación con organismos especializados de todo el mundo como el FBI. Asimismo, en una acción conjunta entre el Ministerio de Seguridad y la Vicejefatura de Gabinete del Interior, liderada por Lisandro Catalán, implementamos una profunda reforma migratoria que tiene por objetivo mejorar el control sobre aquellos que ingresan al país, prevenir abusos del sistema de asistencia social y educativo y promover inversiones extranjeras mediante incentivos como la ciudadanía por inversión. A partir de ahora, cualquier condenado que intente ingresar al país será rechazado por las autoridades migratorias. Quienes sean encontrados en flagrancia, ingresando por pasos no habilitados, serán inmediatamente expulsados y quienes cometan delitos en nuestro país serán deportados. Argentina es tierra de inmigrantes. La inmensa mayoría de extranjeros que eligen nuestro país lo hacen para trabajar y aportar al crecimiento y el desarrollo genuino de nuestra nación. Creemos que no es justo para ellos que el Gobierno Nacional permita que quienes no cumplan con las normas permanezcan en nuestro territorio al margen de la ley. Al mismo tiempo, la reforma establece que los inmigrantes irregulares, residentes transitorios y temporales deben abonar por los servicios de salud en caso de no tener seguro médico, exceptuando intervenciones de urgencia ante riesgo de vida. Los residentes permanentes, por su parte, accederán al servicio de salud pública en las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos. En cuanto a la educación, la medida garantiza el acceso a los niveles inicial, primario y secundario, independientemente de la condición migratoria, aunque habilita a las universidades nacionales a establecer retribuciones por los servicios de educación a aquellos estudiantes sin residencia permanente. En materia laboral, se prohíbe trabajar a extranjeros en situación migratoria irregular. Por último, la reforma modifica el acceso a la ciudadanía por naturalización y establece un requerimiento de 2 años de residencia continua y legal sin salidas del país. También incorpora la ciudadanía para aquellos que inviertan en proyectos de más de $500.000 sin importar el tiempo de residencia. En este marco, se crea la Agencia del Programa de Ciudadanía por Inversión, bajo la órbita del Ministerio de Economía. Estamos convencidos de que esta reforma marca el inicio de una nueva etapa, donde el Estado reafirma su compromiso con una migración legal, segura y transparente que respete la ley y contribuya al desarrollo nacional, sin renunciar a la vocación histórica de apertura, pero estableciendo criterios claros y sostenibles. En cuanto al Estado Nacional, avanzamos en un achicamiento de la burocracia. Desde que asumimos, trabajamos para reducir la estructura del Estado, eliminando 10 ministerios y diversas áreas, tarea que continuó con políticas firmes el ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, llegando a eliminar más de 200 áreas y dando de baja más de 47.000 contratos de personal que no cumplía tareas relevantes para el Estado. Esto último representa un ahorro de 2.000 millones de pesos al año. En los últimos meses avanzamos en la reformulación de organismos como la Secretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cuño Libarona. El organismo pasó a ser una subsecretaría, disminuyendo así el 40% de su estructura jerárquica. En la misma cartera terminamos con 13 programas implementados por la gestión anterior, como Menstruar, promotoras y promotores territoriales de género y diversidad,
participación social y ciudadana en materia de género y diversidad, igualdad de género en el trabajo, el empleo y la producción, igualar, entre otros. También cerramos, centralizamos y fusionamos múltiples organismos de la Secretaría de Cultura. Unificamos 8 institutos creados por gobiernos anteriores en función de intereses políticos y partidarios. De este modo, terminamos con las estructuras duplicadas y garantizamos una mirada plural de la historia argentina. Asimismo, reformulamos el Instituto Nacional del Teatro, que gastaba el 65% de su presupuesto en sueldos y gasto de funcionamiento, mientras que solo el 35% del presupuesto llegaba efectivamente al impulso del Teatro Nacional e independiente. Por otro lado, quisiera hacer un paréntesis para referirme al estado en el que se encuentran las rutas y obras viales en Argentina y las obras que el Gobierno se encuentra llevando adelante para remediar la situación. En este momento hay 68 obras en rutas que fueron priorizadas por el Gobierno Nacional en diferentes provincias del país, por los cuales ya se llevan devengados más de 100.000 millones de pesos. Las principales se encuentran en las provincias de San Juan, Salta, Jujuy, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Catamarca y la provincia de Buenos Aires. A eso se suman otros casi 20.000 millones de pesos adicionales devengados en concepto de obras de servicio de urgencia en los 24 distritos y obras de mantenimiento en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal, principalmente en la Patagonia y Mendoza. A estas 68 obras en las que se decidió avanzar como prioritarias, se suma un plan de concesiones de toda la red federal de un total de 9.000 kilómetros. Ya se llamó a licitación para la primera etapa de 741 kilómetros, una licitación pública nacional e internacional para construir, explotar, administrar y mantener los tramos oriental y conexión que incluyen las rutas nacionales 12, 14, 135, la AUS 15 y 117 que atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes y el puente Rosario Victoria que conecta Entre Ríos y Santa Fe. Para las etapas restantes 2 y 3 ya se convocó a las audiencias públicas correspondientes previas al llamado a licitación. La etapa 2, de 4.400 kilómetros, incluye las rutas actualmente gestionadas por corredores viales Sociedad Anónima, más otras que no estaban concesionadas, como la Ruta 33 en Santa Fe y Buenos Aires, la Ruta 35 en Córdoba y la Ruta 188 en Buenos Aires y La Pampa. La etapa 3 cuenta con un total de 3.984 kilómetros divididos en diferentes tramos. Los beneficios inmediatos de este sistema de concesiones son la reducción de costos para el Estado y un ahorro significativo para las finanzas públicas, mayor transparencia y competencia, mejora de la calidad de las rutas por el aumento de la inversión de mantenimiento y una mayor eficiencia en la gestión de los peajes con más agilidad en el flujo de tránsito y tecnología. Se trata de una política que es posible gracias a que el Gobierno Nacional generó las condiciones para que los capitales privados puedan invertir en las rutas, reduciendo así los gastos del Tesoro Nacional. Esta es una medida que reafirma el compromiso del Gobierno con el desarrollo de un sistema vial moderno y eficiente, promoviendo la integración y el crecimiento económico del país. No quiero dejar de mencionar que durante gestiones anteriores se destinaron recursos económicos y personal del Estado Nacional para llevar adelante obras menores que no son de escala nacional, como la construcción de baños públicos, veredas peatonales y cordones cuneta, tinglados de acopio, la puesta en valor de una fábrica de dulces regionales y hasta una pileta municipal. Mientras tanto, obras estratégicas como rutas, acueductos, redes y sistemas de distribución de agua potable se encontraban paralizadas o abandonadas. Por otro lado, también avanzamos en la quita de privilegios de quienes cobran beneficios o reciben subsidios sin necesitarlo, mintiéndole al Estado Nacional y malversando el dinero de todos los argentinos. En materia de tarifas, excluimos del régimen de subsidios energéticos a más de 15.000 usuarios que viven en Puerto Madero o en barrios cerrados. De ese total,
el 44% se había categorizado como de ingresos bajos, mientras que el 56% se consideraba de ingresos medios, pese a contar con consumos mensuales equiparables a una pyme promedio. Esta medida implica un ahorro de más de 3.000 millones de pesos anuales y contribuye no solo al ordenamiento de las cuentas públicas, sino también al saneamiento de un esquema tarifario devastado por el despilfarro en los últimos 20 años. También terminamos con el 50% de subsidios en tarifas de gas, que recibían unos 137.000 usuarios considerados vulnerables en el marco del régimen de zona fría ampliada, incluso pese a tener más de un medidor a su nombre. Se trata de beneficiarios que abusaron del régimen sin pudor, incluyendo un caso extremo de una persona que tenía 88 medidores registrados. Estas medidas de recortes y quita de subsidios a quienes no lo necesitan están acompañadas de un plan de obras privadas para normalizar el sistema energético, devastado por años de populismo y por los vicios de la vieja política que nos obligó a declarar la emergencia energética poco después de asumir. Como anunció el propio Ministerio de Economía, firmamos una resolución con obras prioritarias para evitar cuellos de botella en todo el territorio nacional, vinculadas principalmente a la construcción y ampliación de estaciones transformadoras y a la incorporación de 5.600 kilómetros de líneas, un 38% más que la red actual para mejorar el servicio y evitar los cortes de luz. Hace 17 veranos que los argentinos sufren cortes. Mientras que la demanda subió un 20%, la inversión solo hizo un 8%. Al mismo tiempo, se gastaron 150.000 millones en subsidios financiados con emisión monetaria. Antes de concluir, quiero remarcar que la continuidad de este proceso virtuoso no depende solo de un gobierno, sino que requiere del compromiso de todos los sectores en pos del bien común. Es por ello que días atrás, desde el Gobierno Nacional, oficializamos la conformación del Consejo de Mayo, un órgano clave para la implementación del Pacto de Mayo que firmó el presidente con gobernadores y referentes institucionales del país, con el fin de avanzar en torno a ejes estratégicos para el desarrollo de la Argentina, como la defensa de la propiedad privada, temas fiscales y tributarios, la reforma laboral, la educación, la apertura económica, recursos naturales y sistema previsional. Este Consejo tiene como objetivo presentar hacia fin de año propuestas legislativas y de reforma sobre los 10 ejes incluidos en el acuerdo firmado en Tucumán por el presidente Javier Milei y los gobernadores. Ya para cerrar este mensaje, quisiera destacar que Argentina transita hoy un camino de transformaciones profundas y que tiene por delante un porvenir de grandes oportunidades. En nuestro país tenemos enormes talentos y una gran diversidad de recursos naturales. Desde que el presidente Milei asumió su gobierno, no solo logró estabilizar la macroeconomía, sino que reinsertó al país en el mundo y generó condiciones que posibilitaron expandir nuestro vasto potencial. Cada una de las medidas que impulsamos en este tiempo establecieron un marco de libertad, orden y confianza que nos va a guiar a un futuro de crecimiento y progreso. Muchas gracias, señores senadores. Quedo a su disposición.